En un restaurante de lujo, una camarera silenciosa fue expuesta a la humillación más cruel que había enfrentado en su vida. Y todos pensaron que bajaría la cabeza. Pero en cambio, sorprendió a todo el salón al revelar una habilidad escondida durante décadas, dándole la vuelta al juego frente al hombre más poderoso que alguna vez la despreció. Lo que comenzó como un ataque cobarde se transformó en un momento de valentía que haría que miles de personas alrededor del mundo reconsideraran su propio valor. Y cuando salió a la luz la verdad sobre quién era realmente, nadie pudo permanecer indiferente. Antes de acompañar esta historia arrebatadora sobre dignidad y reviravuelta, no te olvides de dejar tu like y comentar desde qué ciudad nos estás viendo. El despertador sonó a las 4:30 de la mañana, como todos los días desde hacía 23 años. Mariana López abrió los ojos en la oscuridad de la pequeña habitación, sintiendo el peso familiar de la rutina sobre sus hombros. 52 años, el pelo canoso recogido en un moño apretado, las manos encallecidas de sostener bandejas pesadas y rostros que nunca la veían de verdad. Se levantó despacio, intentando no hacer ruido, aunque sabía que estaba sola. Sus hijos habían crecido, se habían ido de casa, habían construido sus propias vidas, lejos de aquel apartamento de 2 habitaciones en la colonia de Iztapalapa, en la zona oriente de la Ciudad de México. Se vistió en piloto automático, pantalón negro, siempre el mismo, lavado y planchado la noche anterior, blusa blanca de mangas cortas, sencilla, sin adornos, el delantal violeta, seña de identidad del restaurante La Emperatriz, uno de los más lujosos de la zona de Polanco, donde los platos costaban más que su alquiler. Por encima de todo, los guantes amarillos, obligatorios para servir a la mesa. Se miró en el espejo del viejo tocador, heredado de su madre, y por un instante no vio a la mujer cansada del reflejo, sino a la joven de 20 y pocos años que estudiaba lenguas en la Universidad Nacional Autónoma de México, soñando con ser intérprete, viajar por el mundo, conocer culturas diferentes. Aquella joven sabía conjugar verbos en mandarín, leer ideogramas complejos, discutir sobre literatura china con los profesores. Aquella joven tenía brillo en los ojos y planes enormes. Pero la vida tenía otros planes. El embarazo inesperado, el abandono del padre de los niños, la necesidad urgente de pagar facturas, de poner comida en la mesa, de garantizar que Lucas y Beatriz tuvieran un futuro mejor que el suyo. Mariana abandonó la universidad en el 5º semestre, guardó los libros de mandarín en una caja en lo alto del armario y nunca más volvió. Cogió su bolso gastado, comprobó que llevaba la tarjeta del autobús y salió. Las calles aún estaban vacías, solo algunos trabajadores como ella, invisibles en la madrugada manteniendo la ciudad en funcionamiento, mientras los ricos dormían en sábanas de seda. El autobús tardó 20 minutos, se balanceó por avenidas mal iluminadas, pasó por barrios marginales y fraccionamientos amurallados. Cruzó la línea invisible que separaba su realidad de la realidad de quienes serviría en las próximas 12 horas. Se bajó en la parada cercana al restaurante a las 6 de la mañana. La Emperatriz aún estaba cerrado, pero los empleados entraban por la parte de atrás, por la puerta de la cocina, donde estaban los vestuarios estrechos y sin ventanas. Saludó al personal de limpieza, a los cocineros que ya preparaban las salsas del día, a doña Celia, que se encargaba de la loza desde hacía incluso más tiempo que ella. Todos se conocían, todos compartían el mismo cansancio, la misma invisibilidad. Se puso el delantal, se arregló el moño, se aplicó un pintalabios discreto. La gerente, Valeria, una mujer delgada de voz aguda y mirada afilada, pasó revista a las empleadas como un general inspeccionando a sus tropas. Uñas cortas y limpias, pelo recogido, sin pendientes grandes, sin perfume fuerte. Mariana siempre pasaba la inspección. Era discreta, eficiente, educada. Nadie se quejaba de ella. Tampoco nadie la elogiaba. Era simplemente parte de la decoración, como las cortinas de terciopelo y las lámparas de cristal. El restaurante abrió a las 11. Las primeras mesas fueron ocupadas por empresarios en reuniones de negocios, señoras que almorzaban entre compras,
turistas extranjeros fotografiando cada plato. Mariana atendía con una sonrisa profesional, anotaba pedidos, traía vinos caros, nunca se equivocaba. Pero casi nadie la miraba. Eran miradas que la atravesaban, que buscaban el plato, al mesero hombre, al gerente. Ella era la chica del delantal, sin nombre, sin historia. A la hora del almuerzo, atendió a una familia con niños pequeños. La madre, muy arreglada, hablaba por el móvil mientras los niños gritaban y tiraban comida al suelo. Mariana limpió 3 veces, siempre sonriendo, siempre educada. No recibió un gracias. Al servir el postre, la mujer se quejó de que el helado se estaba derritiendo, aunque había tardado 15 minutos, al teléfono antes de dejar que los niños comieran. Mariana se disculpó, cambió el postre, bajó la cabeza. Era así todos los días. A media tarde, durante la corta pausa entre el almuerzo y la cena, se sentó en la parte de atrás con Celia y Antonio, otro mesero veterano. Comieron la comida de los empleados, mucho más sencilla que la que se servía en las mesas, y conversaron sobre cosas pequeñas. El hijo de Antonio había conseguido una plaza en una universidad. Celia estaba preocupada por su presión alta. Mariana contó que Beatriz, su hija, estaba embarazada de su primer hijo. Sería abuela en unos meses. La noticia le trajo una mezcla de alegría y melancolía. Una nueva generación llegaba y ella seguía allí, en el mismo lugar, vistiendo el mismo delantal. Cuando volvió al salón, ya estaba empezando el movimiento de la cena. El viernes siempre estaba lleno. Reservas con semanas de antelación, mesas ocupadas por gente importante, celebridades ocasionales, políticos, empresarios. La Emperatriz era donde los poderosos de la Ciudad de México venían para ser vistos, para cerrar tratos, para ostentar. Mariana estaba preparando una mesa cuando sintió el cambio en el ambiente. Todo el salón pareció girar hacia la entrada. Las conversaciones bajaron de volumen, los cuellos se estiraron, los móviles aparecieron. Conocía ese tipo de movimiento. Alguien muy famoso, muy rico o muy poderoso había llegado. Era un hombre alto, de unos 60 años, el pelo canoso perfectamente peinado, un traje que probablemente costaba más que su coche si tuviera uno. Rodeado por 3 asistentes, todos jóvenes, todos nerviosos, cruzó el salón como quien es dueño del mundo. Mariana reconoció el rostro de las revistas, de los periódicos. Rodrigo Fernández Villarreal, dueño de la cadena de hoteles Villarreal International, multimillonario, filántropo en las apariencias, arrogante, en las entrelíneas de cada artículo que la prensa publicaba sobre él. El gerente del restaurante, el señor Augusto, prácticamente corrió a recibirlo, inclinándose en una reverencia exagerada que hizo que Mariana sintiera vergüenza ajena. Condujo al multimillonario a la mejor mesa, en el centro del salón donde todos pudieran verlo. Rodrigo Villarreal se sentó con la pose de quien está acostumbrado a ser servido, mirando a su alrededor con una expresión entre aburrida y superior. Valeria, la gerente, se acercó a Mariana con pasos rápidos. Tenía el rostro ligeramente sonrojado, nerviosa. Mariana, tú atenderás la mesa 23. La mesa 23 era la mesa de Rodrigo Villarreal. Mariana sintió un nudo en el estómago, pero solo asintió. Valeria siempre la elegía para los clientes difíciles, los exigentes, los que podían estallar por cualquier cosa. Mariana nunca se quejaba, nunca se equivocaba, nunca daba problemas. Era la empleada de confianza, la invisible eficiente. Respiró hondo, cogió el menú encuadernado en piel y caminó hacia la mesa. Los asistentes de Villarreal conversaban entre sí en voz baja, pero el multimillonario miraba su móvil, ignorando a todos a su alrededor. Mariana se detuvo junto a la mesa, esperando. Él no levantó la vista. Ella esperó unos segundos más, educada, paciente. Nada. Buenas noches, señor. Bienvenido a la Emperatriz. Soy Mariana y voy a atenderles hoy. Este es nuestro menú. Extendió el menú. Rodrigo Villarreal continuó mirando el móvil. Uno de los asistentes le quitó el menú de la mano avergonzado. Mariana permaneció allí, de pie, sintiendo los ojos de otros clientes, escuchando el pesado silencio que se formaba alrededor de esa mesa. Entonces
Sin levantar la vista, Rodrigo Villarreal chasqueó los dedos. Un sonido seco, cortante, como si llamara a un perro. Mariana sintió que le ardía la cara. Alrededor, algunas personas miraron, incómodas, pero nadie dijo nada. Nadie decía nunca nada. Se tragó la humillación, como se había tragado cientos de veces antes, y esperó. Y entonces, él empezó a hablar, no en español, en mandarín. La voz era dura, cortante, llena de desprecio. Las palabras salían rápidas, precisas, venenosas. Se estaba quejando, insultando, destilando todo el veneno que un idioma permitía. La llamó lenta, tonta, incompetente. Dijo que gente como ella era una vergüenza, que no debería estar en un lugar elegante como aquel, que era una ofensa tener que ser servido por alguien tan inferior. Los asistentes a su alrededor no entendían. Algunos clientes en las mesas cercanas tampoco, pero todos entendían el tono. La crueldad no necesita traducción. Las conversaciones alrededor fueron muriendo, una a una, como velas que se apagan. El restaurante entero se sumió en un silencio pesado, avergonzado, donde solo la voz de Rodrigo Villarreal continuaba, descargando insultos en un idioma que él creía que era un código secreto, una forma de humillar sin consecuencias. Mariana se quedó paralizada, no por la sorpresa de oír mandarín, no por la incapacidad de entender. Se quedó paralizada porque entendía cada palabra, cada sílaba, cada insulto, el idioma que había amado, estudiado, dominado tantos años atrás, estaba siendo usado como un arma contra ella. El trozo de sí misma que había escondido detrás de bandejas y uniformes durante más de 2 décadas estaba siendo pisoteado por un hombre que creía que el dinero compraba el derecho a destruir a las personas. Algo se rompió dentro de ella. No fue rabia, fue claridad. La claridad súbita de que había pasado 23 años tragándose humillaciones, bajando la cabeza, escondiendo quién era y para qué. Para proteger un trabajo que la hacía invisible, para sobrevivir en un mundo que nunca la vería. ¿De verdad? Mariana dio un paso al frente. Colocó el menú sobre la mesa con calma. Miró directamente a los ojos de Rodrigo Villarreal y por primera vez en 23 años no bajó la cabeza. Y entonces respondió, en mandarín, fluido, perfecto, nítido. Entendí cada palabra que usted dijo, cada insulto, cada ofensa. Y voy a decirle una cosa, también en mandarín, ya que parece ser el único idioma en el que usted tiene el valor de mostrar quién es realmente. El rostro de Rodrigo Villarreal cambió. La arrogancia dio paso a la sorpresa, luego al shock. Abrió la boca, pero Mariana continuó con la voz firme, cada palabra pesando como una piedra. Trabajo en este restaurante desde hace 23 años. Me despierto a las 4:30 de la mañana, tomo 2 autobuses, sirvo a personas como usted con dignidad y respeto, incluso cuando no recibo lo mismo a cambio. Crié a 2 hijos sola, sin pisotear a nadie, sin humillar a nadie, sin confundir el dinero con el carácter. Usted tiene fortuna, tiene poder, tiene hoteles repartidos por el mundo, pero cree que eso le da derecho a tratar a las personas como basura. Puede que falte lujo en mi historia, señor Villarreal, pero nunca faltará el respeto propio. Y si usted quiere pedir algo, puede llamarme por mi nombre. Mariana. No con chasquidos de dedos, no con insultos, por mi nombre. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie respiraba. Rodrigo Villarreal estaba rojo, no de rabia, sino de vergüenza. Los asistentes miraban hacia abajo, a los lados, a cualquier lugar menos a la escena. Y entonces, desde el fondo del salón, alguien empezó a aplaudir. Era una mujer de unos 40 años, bien vestida, sola en una mesa. Se levantó mientras aplaudía, con los ojos brillantes. Luego, otra persona se unió. Después, otra. En cuestión de segundos, todo el restaurante estaba de pie, aplaudiendo a Mariana, la mesera invisible que había encontrado su voz en el idioma de su agresor. Mariana sintió que se le subían las lágrimas, pero se contuvo. No allí, no delante de ellos. Se dio la vuelta y caminó hacia la cocina, con las piernas temblando,
el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a explotar. Detrás de ella, oyó a Rodrigo Villarreal levantarse bruscamente, la silla raspando el suelo, y salir del restaurante bajo miradas de reprobación y susurros de desaprobación. En la parte de atrás, lejos de las miradas, Mariana se apoyó en la pared fría y dejó que su cuerpo se deslizara hasta el suelo. Las lágrimas llegaron, calientes, liberadas, trayendo consigo 23 años de silencio tragado. Celia vino corriendo, se arrodilló a su lado, le cogió las manos. «Dios mío, Mariana, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado?» Mariana miró a su amiga y por primera vez sonrió. Una sonrisa húmeda, temblorosa, pero verdadera. «Hablé, Celia. Después de tanto tiempo callada, por fin hablé». Valeria apareció en la puerta de la cocina con el rostro pálido. Mariana se preparó para lo peor. La despedirían, obviamente. Se había enfrentado a uno de los clientes más importantes, había montado una escena, había roto todas las reglas no escritas de ser invisible y obediente. Pero Valeria solo la miró durante un largo momento, y luego dijo, con la voz más suave que Mariana le había oído jamás: «Vete a casa, Mariana. Tómate la noche libre. Descansa». No fue un despido, fue una bendición disfrazada. Mariana se cambió de ropa en silencio, guardó el delantal violeta en su taquilla y salió por la puerta de atrás. La noche era fría, el cielo de la Ciudad de México cubierto por la contaminación lumínica que escondía las estrellas. Caminó hasta la parada del autobús, se sentó en el banco de metal helado y finalmente, sola en la oscuridad de la ciudad, dejó que las lágrimas cayeran sin parar. No eran lágrimas de tristeza, eran de liberación. Por primera vez en décadas, Mariana había usado su voz, se había defendido, le había recordado al mundo y principalmente a sí misma que era más que un delantal violeta y unos guantes amarillos. Era una mujer que había estudiado, soñado, amado un idioma extranjero. Era una madre que había sacrificado todo por sus hijos. Era una trabajadora honesta que merecía respeto. El autobús llegó vacío, balanceándose en la noche. Mariana subió, se sentó cerca de la ventana y miró la ciudad pasar. Cada luz, cada edificio, cada esquina conocida. Había vivido allí toda su vida. Había criado a sus hijos allí. Había trabajado hasta el agotamiento allí. Pero esa noche, por primera vez, sintió que había recuperado algo fundamental que había perdido en el camino: su voz, su dignidad, el recuerdo de quién había sido antes de volverse invisible. Cuando llegó al pequeño apartamento de Iztapalapa, ya pasaba la medianoche. Se quitó los zapatos, se soltó el moño que le dejaba el cuero cabelludo dolorido y se sentó en el viejo sofá de la sala. Cogió el móvil para ver la hora y vio 3 mensajes. Uno de Lucas, su hijo, preguntando cómo había ido el día. Otro de Beatriz, enviando una foto de la ecografía del bebé. Y un tercero de un número desconocido. Abrió el mensaje del número extraño. Era un vídeo. Le dio al play sin pensar mucho y casi se le cae el teléfono cuando se vio a sí misma en la pantalla. Alguien lo había grabado. Toda la escena. Ella enfrentándose a Rodrigo Villarreal, hablando en mandarín, defendiéndose con una dignidad que ella misma no sabía que aún poseía. El vídeo había sido publicado en las redes sociales y ya tenía miles de visualizaciones. Mariana se quedó mirando la pantalla, incapaz de procesar lo que veía. Toda su vida la había vivido en la sombra y ahora estaba siendo expuesta a miles de extraños. El miedo llegó primero. Miedo a ser juzgada, a ser ridiculizada, a perder el trabajo definitivamente. Pero entonces empezó a leer los comentarios. «Esa mujer es mi heroína. Llorando aquí. Trabajé como empleada doméstica durante 15 años y nunca tuve el valor de hacer esto. ¿Alguien sabe su nombre? Quiero felicitarla personalmente. Ese multimillonario se merece todo lo que le está pasando. ¡Qué vergüenza!». Eran cientos de comentarios, miles. La abrumadora mayoría apoyándola, celebrándola, viendo en ella algo que Mariana jamás había visto en sí misma. Una heroína, una voz para los invisibles,
Una mujer que se había atrevido a levantarse. Mariana apagó el teléfono, todavía temblando. No sabía si esto era bueno o malo. No sabía lo que vendría por la mañana. Pero esa noche, acostada en la cama, que había sido suya durante tantos años, mirando el techo agrietado de la sencilla habitación, Mariana López durmió en paz, porque por primera vez en mucho tiempo había sido vista. Y más importante, se había visto a sí misma. El despertador sonó a las 4:30 como siempre, pero Mariana ya estaba despierta. Había pasado la noche en vela, el móvil vibrando sin parar junto a la cama, cada notificación trayendo más visualizaciones, más comentarios, más veces compartido. El vídeo se había vuelto viral de una manera que jamás podría haber imaginado cuando el sol empezó a salir sobre Iztapalapa. La cifra ya superaba los 2 millones de visualizaciones. Se sentó al borde de la cama, el cuerpo pesado de cansancio, pero la mente demasiado acelerada para descansar. Miró el uniforme colgado en la silla, pantalón negro, blusa blanca, delantal violeta. Durante 23 años esa ropa había sido su segunda piel, su armadura contra el mundo. Pero hoy, al mirarla, Mariana ya no sabía quién era. La mujer invisible que vestía ese uniforme, o la mujer del vídeo, firme y desafiante, hablando mandarín con una confianza que había olvidado que poseía. El móvil sonó. Era Lucas, su hijo de 1928 años, ingeniero civil que vivía en Puebla. Su voz estaba alterada, entre el orgullo y la preocupación. «Mamá, lo vi. Todo el mundo lo vio. ¿Estás bien?» Mariana sintió un nudo en la garganta. Había criado a Lucas y Beatriz sola, desde que su padre se fue sin mirar atrás. Había trabajado el doble, el triple, para que tuvieran comida, ropa, escuela. Había escondido el cansancio detrás de sonrisas forzadas. Había fingido que todo estaba bien cuando todo se desmoronaba. Y ahora, por primera vez, sus hijos estaban viendo quién era realmente. «Estoy bien, hijo. Solo cansada. Mamá, no sabía que hablabas mandarín. Nunca me lo contaste». La vergüenza llegó rápida, apretándole el pecho. ¿Cuántas cosas no les había contado a sus hijos? ¿Cuántos trozos de sí misma había escondido, pensando que no eran importantes, que no hacían ninguna diferencia, que pertenecían a una versión de ella que ya no existía? Fue hace mucho tiempo, Lucas, antes de que nacierais. Estudiaba lenguas en la UNAM, quería ser intérprete, pero entonces la vida cambió de rumbo. Lo dejaste por nosotros. No era una pregunta, era una constatación dolorosa. Mariana cerró los ojos, sintiendo el peso de años de decisiones que nunca había cuestionado. Lo dejé porque quise que tuvierais un futuro mejor. Y mira, funcionó. Tú eres ingeniero. Vía está terminando la carrera de administración. Valió la pena. Pero ¿y tú, mamá? ¿Cuándo va a valer la pena para ti? La pregunta quedó suspendida en el aire sin respuesta. Después de unos minutos más de conversación, Lucas colgó, no sin antes decir que estaba orgulloso de ella. Mariana se quedó mirando el teléfono, sintiendo algo extraño crecer dentro de su pecho. Orgullo. Sus hijos estaban orgullosos de ella. No por la comida que ponía en la mesa o las facturas que pagaba, sino por haberse defendido, por haber mostrado fuerza. Beatriz llamó a continuación, con la voz más emotiva que la de su hermano. Lloró al teléfono, dijo que le había mostrado el vídeo a su marido, que le estaba contando a todo el mundo que su madre era increíble. Mariana intentó calmar a su hija, le recordó que estaba embarazada y no debía estresarse, pero por dentro sentía un torbellino de emociones que no sabía cómo procesar. Se preparó un café sencillo, se sentó en la mesita de la cocina que había comprado en un mercadillo hacía 15 años y finalmente abrió las redes sociales en serio. El vídeo estaba en todas partes, no solo en el perfil de quien lo había grabado, sino republicado en decenas de páginas, perfiles de noticias, influencers. Había titulares. Mesera humillada, responde en mandarín y se vuelve viral. Multimillonario se levanta y abandona restaurante tras ser confrontado por empleada. Mujer invisible encuentra su voz
y emociona a millones. Los comentarios eran una avalancha. Trabajadores de todo México compartiendo sus propias historias de humillación, de invisibilidad, de ser tratados como menos que humanos. Personal de limpieza, guardias de seguridad, dependientes, conductores, todos diciendo que se habían visto en ella, que ella había hecho lo que ellos nunca tuvieron el valor de hacer, pero también había comentarios de gente de clase alta, diciendo que el vídeo les había hecho replantearse cómo trataban a quienes les servían, peticiones de disculpa, promesas de cambio, y entonces vio un mensaje directo. Era de una periodista de un gran portal de noticias pidiendo una entrevista, luego otro, de una productora de televisión, queriéndola en un programa de entrevistas, uno más de una universidad, invitándola a hablar sobre la dignidad en el trabajo. Mariana miró todo aquello, completamente perdida. Toda su vida había consistido en pasar desapercibida, y ahora el mundo entero quería escucharla. Pero había un mensaje que llamó más su atención que todos los demás. Era de un nombre que no veía desde hacía casi 30 años. Fernando Matsuda, un compañero de la Facultad de Letras, hijo de japoneses, que también estudiaba mandarín. Habían sido amigos cercanos, compañeros de estudio, habían pasado horas practicando conversación, corrigiéndose la pronunciación el uno al otro. Cuando Mariana abandonó la universidad, perdió el contacto con todos, incluido Fernando. El mensaje era simple, directo. Mariana, soy yo, Fernando, de la UNAM. Vi el vídeo. No sabía que todavía te acordabas del mandarín. Tenemos que hablar. Tengo una propuesta que podría interesarte. Mariana se quedó mirando el mensaje, con el corazón acelerado. Una propuesta. De alguien del pasado, de una vida que había abandonado. Respondió con los dedos temblorosos, acordando un café para el día siguiente. No sabía qué esperar, pero algo dentro de ella, una chispa de curiosidad que creía muerta, empezó a brillar de nuevo. A las 7 de la mañana, se puso el uniforme y salió para el trabajo. No sabía si todavía tenía empleo, pero no podía permitirse el lujo de faltar sin saberlo. En el autobús se dio cuenta de que la gente la miraba de forma diferente. Algunas con reconocimiento, otras con curiosidad. Una mujer mayor, sentada a su lado, le tocó el brazo suavemente. «Es usted, ¿verdad? La del vídeo. Solo quería decirle que es una inspiración». Mariana no supo qué responder. Murmuró un agradecimiento avergonzado y se quedó mirando por la ventana, sintiéndose expuesta de una forma que nunca había experimentado. La invisibilidad había sido su protección durante tanto tiempo. Ahora, al ser vista, se sentía vulnerable, desnuda. Cuando llegó a la Emperatriz, entró por la parte de atrás como siempre. Celia y Antonio ya estaban allí, y cuando la vieron dejaron lo que estaban haciendo y corrieron hacia ella. Abrazaron a Mariana con fuerza, con los ojos brillantes. «Eres una heroína, Mariana. Todo el mundo está hablando de ti. Hasta mi nieto vio el vídeo en la escuela». Mariana abrazó a sus amigos, sintiendo el calor de ese apoyo, pero la ansiedad todavía la oprimía. ¿Y ahora qué? ¿Qué iba a pasar? Valeria apareció en la puerta, con el rostro indescifrable. Llamó a Mariana para una conversación privada en la oficina del gerente. Mariana la siguió con el corazón en un puño, preparada para lo peor. Pero cuando la puerta se cerró, Valeria hizo algo inesperado. Sonrió. «Mariana, el señor Augusto me pidió que hablara contigo. Quiere que sepas que no vas a ser despedida. De hecho, está muy satisfecho con la repercusión. El restaurante ha ganado una publicidad enorme. Estamos recibiendo llamadas para reservas todo el día». Mariana parpadeó confundida. ¿Publicidad? ¿Era eso lo que importaba? Valeria continuó con la voz más suave. «Y entre nosotras, fuera del aspecto comercial, quería decirte que estuviste increíble. Llevo 15 años trabajando aquí y he visto a empleados ser humillados tantas veces. Nunca vi a nadie defenderse. Hiciste lo que todos nosotros queríamos hacer». Por primera vez, Mariana vio a Valeria no como la gerente rigurosa, sino como una mujer que también tenía sus propias batallas,
sus propios momentos de ser invisible. Gracias, Valeria. Tómate hoy libre también. Mañana vuelves a la normalidad. Y Mariana, si alguien te molesta por el vídeo, avísame inmediatamente. Mariana salió de la oficina en estado de shock. No estaba despedida, de hecho la estaban protegiendo. Era surrealista. Se cambió de ropa, guardó el uniforme y salió del restaurante sintiéndose como si estuviera flotando. La ciudad parecía diferente a la luz del día, o quizás era ella la que estaba diferente. Caminó sin rumbo por las calles de Polanco, una zona que conocía solo como trabajadora, nunca como alguien que podía simplemente estar allí. Pasó por tiendas de lujo, cafés elegantes, galerías de arte, y entonces se detuvo frente a una gran librería con escaparates llenos de libros en varios idiomas. Entró, movida por un impulso que no entendía completamente. La sección de idiomas extranjeros era pequeña, pero tenía algunos libros en mandarín. Mariana pasó los dedos por los lomos, sintiendo la textura familiar de los ideogramas impresos. Cogió un libro de cuentos chinos, lo abrió en una página al azar y empezó a leer. Las palabras volvieron como viejas amigas. Consiguió entender la mayor parte, aunque algunas expresiones más modernas la confundieron. Se había oxidado, pero no lo había olvidado. Compró el libro con dinero que había guardado para emergencias. No era una emergencia en el sentido tradicional, pero sentía que lo era. Una emergencia del alma, una necesidad urgente de reconectar con quien había sido. De camino a casa, se detuvo en un pequeño café y pidió un capuchino. Se sentó en una mesa de rincón y abrió el móvil de nuevo. El vídeo ya tenía 5 millones de visualizaciones. 5 millones de personas la habían visto enfrentarse a Rodrigo Villarreal. 5 millones de testigos del momento en que recuperó su voz. Pero mientras se desplazaba por los comentarios, encontró algo que le heló la sangre. Había una nota de prensa, publicada hacía pocas horas, de Hoteles Villarreal Internacional. Una disculpa pública de Rodrigo Villarreal. Mariana hizo clic y leyó. Comparezco públicamente para disculparme por mi comportamiento inaceptable en el restaurante La Emperatriz. Mis palabras y acciones fueron irrespetuosas y no reflejan los valores que predico en mi empresa. Reconozco que cometí un grave error y pido perdón a la empleada y a todos los que se sintieron ofendidos. Estoy comprometido a aprender de este incidente y a ser una mejor persona. Las palabras eran bonitas, correctas, exactamente lo que un asesor de prensa escribiría en una situación de crisis, pero sonaban vacías, mecánicas. No había arrepentimiento real allí, solo control de daños. Mariana leyó de nuevo, buscando algo genuino, algún rastro de humanidad. No lo encontró. Los comentarios en el artículo eran cínicos. Nadie lo creía. Todo el mundo lo veía por lo que era, un intento de salvar su imagen. Y aparentemente no estaba funcionando. Empezaron a aparecer otros artículos, alianzas de Hoteles Villarreal Internacional canceladas, clientes boicoteando los hoteles, accionistas preocupados. El vídeo no solo se había vuelto viral, se había convertido en un movimiento. Mariana cerró el móvil y sorbió su café, intentando procesarlo todo. Había ido a trabajar ese viernes como cualquier otro día, esperando solo sobrevivir a otro turno, a otra humillación silenciosa. Y ahora, menos de 24 horas después, se había convertido en el símbolo de algo más grande que ella misma. No lo había pedido, no se había preparado para ello, pero estaba sucediendo, quisiera o no. Por la noche, sola en el apartamento, Mariana abrió la caja que estaba en lo alto del armario. Dentro estaban sus cuadernos de la universidad, trabajos antiguos, apuntes en mandarín con la letra joven y esperanzada de quien tenía toda la vida por delante. Hojeó las páginas amarillentas, leyendo poemas que había traducido, ensayos que había escrito sobre la cultura china, ejercicios de caligrafía donde practicaba ideogramas complejos. Era como mirar a una persona que ya no conocía. Aquella Mariana de 20 y pocos años tenía sueños enormes. Creía que el mundo estaba abierto para ella, que el talento y el esfuerzo serían suficientes. La Mariana de 52 años sabía que no era así.
Sabía que a veces la vida te obliga a elegir entre los sueños y la supervivencia. Sabía que no siempre se gana, que a veces solo sobrevivir ya es una victoria. Pero quizás, pensó mirando los viejos cuadernos, quizás no era demasiado tarde para recuperar algún trozo de aquellos sueños. Quizás lo que Fernando Matsuda tenía que proponer era una puerta que se había cerrado hacía 30 años y ahora, milagrosamente, se estaba abriendo de nuevo. Cogió el libro que había comprado y empezó a leer. Las palabras fluían, algunas difíciles, otras familiares como canciones de cuna. Con cada página sentía que algo despertaba dentro de ella. No era la joven soñadora de vuelta, esa se había perdido para siempre. Pero era algo nuevo, algo que nacía de la intersección entre quien había sido y en quien se había convertido. Una mujer que conocía el dolor, el sacrificio, la humillación, pero que también conocía la fuerza, la resiliencia, la dignidad. Leyó hasta altas horas de la noche, hasta que le ardieron los ojos de cansancio. Cuando finalmente se durmió, soñó en mandarín. Conversaciones fluidas con personas que no conocía, en lugares que nunca había visitado. Eran sueños buenos, ligeros, llenos de posibilidad. A la mañana siguiente, se despertó más temprano de lo normal, se arregló con cuidado y tomó el metro hasta la estación Insurgentes, donde había quedado con Fernando. El café era pequeño, acogedor, lleno de estudiantes y artistas. Fernando ya estaba allí, sentado en una mesa cerca de la ventana. Había envejecido bien, pelo canoso pero postura erguida, gafas modernas, ropa de buen gusto. Cuando la vio, se levantó sonriendo, y para sorpresa de Mariana la saludó en mandarín. Ella respondió automáticamente y los dos rieron, rompiendo el hielo de inmediato. Tu mandarín sigue impecable, Mariana. 30 años y no has perdido nada. Ella se sentó todavía nerviosa. Fernando pidió 2 cafés y fue directo al grano. Trabajo en una editorial especializada en la traducción de literatura asiática. Cuando vi el vídeo me quedé impresionado. No solo porque te defendiste, sino porque me di cuenta de que tenemos a una hablante fluida de mandarín siendo desperdiciada sirviendo mesas. Sin ofender tu trabajo, pero sabes de lo que hablo. Mariana asintió, aún sin saber a dónde iba a parar aquello. Necesitamos traductores, Mariana. Buenos traductores. Y traductores de mandarín a español son raros. Puedo ofrecerte trabajo como freelance. Traduces en tu tiempo libre, cobras por proyecto. No te hará rica, pero es un ingreso extra. Y más importante, es una oportunidad de usar tu talento de nuevo. Mariana se quedó en silencio, procesándolo. Trabajar como traductora. Usar el mandarín que había estudiado con tanto amor. No era interpretar en conferencias internacionales, no era el sueño original, pero era algo. Era reconocimiento. Era un propósito. Acepto. Fernando sonrió ampliamente. Genial. Te enviaré unos textos de prueba. Si los pasas, y estoy seguro de que lo harás, empezamos con un libro de cuentos. Nada muy complejo para empezar. Y Mariana, bienvenida de nuevo al mundo de los idiomas. Se te ha echado mucho de menos. Cuando salió del café, Mariana caminó por la avenida de los Insurgentes con paso ligero. El día era hermoso, el sol brillando entre los altos edificios, la ciudad pulsando con vida. Se sentía diferente, no curada, no completa, pero esperanzada. Por primera vez en décadas tenía algo más allá de la supervivencia. Tenía una posibilidad. Un camino de vuelta a sí misma. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional que Mariana nunca imaginó vivir. El vídeo continuó creciendo, superando los 10 millones de visualizaciones, extendiéndose por países de habla hispana, luego subtitulado en inglés-portugués, hasta llegar a China, donde los comentaristas elogiaron su pronunciación impecable y criticaron duramente la actitud de Rodrigo Fernández Villarreal. Lo que había comenzado como un momento de defensa personal se había transformado en un fenómeno global sobre la dignidad en el trabajo. Mariana volvió a la rutina en La Emperatriz, pero nada era como antes. Los clientes la reconocían, le pedían fotos, algunos incluso le pedían autógrafos.
Era embarazoso y surrealista al mismo tiempo. El gerente, el señor Augusto, comenzó a tratarla con una extraña deferencia, como si fuera una celebridad temporal a la que había que mantener contenta. Los otros meseros oscilaban entre el orgullo y la envidia. Celia y Antonio permanecían leales, pero Mariana sentía el cambio en el ambiente. Ya no era solo una de ellos, era la mesera del vídeo viral. Por la noche, después de los turnos agotadores, Mariana se sentaba en la mesa de la cocina y trabajaba en las traducciones que Fernando le enviaba. Comenzó con textos cortos, artículos, reseñas. Su primera traducción oficial fue un cuento infantil sobre un conejo que aprendía a volar. Era simple, dulce, y cuando terminó, a las 3 de la madrugada, con los ojos ardiendo pero el corazón lleno, lloró de alegría. Lo había hecho. Había usado el mandarín profesionalmente por primera vez en su vida. Fernando aprobó el trabajo con entusiasmo, elogió su sensibilidad lingüística, la forma en que capturó matices que muchos traductores mecánicos perdían. Le envió más trabajos, un libro de poemas, luego otro cuento. Mariana dividía su tiempo entre el restaurante de día y la traducción de noche, durmiendo 4, a veces 3 horas por noche. Estaba agotada, pero era un agotamiento diferente. Tenía un propósito. 3 semanas después del incidente, recibió una invitación formal de la Universidad Nacional Autónoma de México. Querían que participara en una mesa redonda sobre la dignidad en el trabajo, junto a sociólogos, activistas de derechos laborales y otros trabajadores que habían enfrentado situaciones similares. Mariana leyó la invitación 5 veces, incapaz de creerlo. La UNAM, la misma universidad donde había estudiado, donde había dejado atrás sus sueños. Y ahora la llamaban de vuelta, no como estudiante, sino como ponente. Pidió un día libre en el restaurante, algo que rara vez hacía, y pasó días preparando lo que iba a decir. No quería solo contar su historia, quería que significara algo. Quería que el personal de limpieza, los guardias de seguridad, los repartidores, todos los invisibles de la ciudad, se vieran allí y se sintieran un poco menos solos. El día del evento, se vistió con su mejor ropa, una blusa azul claro y un pantalón de vestir que había comprado años atrás para la graduación de Lucas. Beatriz apareció por sorpresa, embarazada de 6 meses con la barriga ya evidente, diciendo que no se perdería aquello por nada del mundo. Lucas vino desde Puebla trayendo a su novia. Ver a sus hijos allí, sentados en la primera fila del auditorio abarrotado, hizo que Mariana temblara de emoción. La mesa redonda comenzó con los académicos, profesores con currículos impresionantes hablando sobre desigualdad, relaciones de poder, estructuras sociales. Todo era verdad, todo era importante, pero sonaba distante, teórico. Cuando llegó el turno de Mariana, subió al escenario con las piernas temblorosas, se sentó detrás del micrófono y por un momento se quedó mirando al auditorio. Eran cientos de personas, estudiantes, profesores, pero también trabajadores. Vio uniformes de limpieza en las últimas filas, guardias de seguridad de pie a los lados, dependientes que se habían tomado el día libre para estar allí. Comenzó hablando del día en que abandonó la universidad. El embarazo inesperado, el miedo, la necesidad urgente de dinero. Habló de los primeros días en la Emperatriz, cuando todavía pensaba que sería temporal, que volvería a los estudios tan pronto como los niños crecieran un poco. Pero los niños crecieron y ella se quedó, porque las facturas no dejan de llegar, porque la vida no espera a que los sueños se realicen. Habló de ser invisible, de servir a personas todos los días que nunca le preguntaban su nombre, nunca la miraban a los ojos, nunca decían gracias, de tragarse humillaciones porque necesitaba el trabajo, porque tenía bocas que alimentar, porque no podía permitirse el lujo de la dignidad cuando la supervivencia estaba en juego. Y entonces habló de aquel viernes, de escuchar los insultos en mandarín y sentir que algo se rompía por dentro. No fue rabia, explicó. Fue claridad. La claridad de que había pasado 23 años escondiendo quién era y para qué. Para
mantener un trabajo que la trataba como a un mueble, para sobrevivir en un mundo que la veía como inferior. No planeé responder. No pensé en las consecuencias. Simplemente sentí que si no hablaba en ese momento, quizás nunca más lo haría. Y cuando hablé, no fue solo para defender mi honor, fue para recordarme a mí misma que yo existía, que tenía valor, que merecía respeto. Su voz tembló en las últimas palabras. Miró al público y vio lágrimas. La mujer de la limpieza que estaba en la última fila lloraba abiertamente. Un guardia de seguridad se secaba los ojos discretamente. Beatriz sollozaba en la primera fila sosteniendo su barriga. Lucas tenía los ojos rojos. Mariana continuó, con la voz más firme ahora. Quiero decirles a todos los trabajadores aquí que ustedes no son invisibles. Ustedes son la columna vertebral de esta ciudad, de este país. Sin ustedes, nada funciona. Y merecen respeto, no como un favor, sino como un derecho. No pidan disculpas por existir. No bajen la cabeza cuando saben que tienen razón. Su dignidad no es negociable. Cuando terminó, el auditorio estalló en aplausos. No eran aplausos educados de un evento académico. Eran aplausos estruendosos, emocionados, de gente que se había visto en ella y estaba agradecida de que alguien finalmente hubiera dicho lo que todos sentían. Después del evento, fue rodeada por personas que querían hablar, agradecer, compartir sus propias historias. Una señora de pelo blanco, con el uniforme de limpieza del hospital universitario, le tomó las manos con fuerza y dijo: «Voy a dejar de pedir disculpas por existir». Mariana abrazó a la mujer, sintiendo el peso de esas palabras. En los días siguientes, continuó recibiendo invitaciones, podcasts que querían entrevistas, ONGs de derechos laborales pidiendo su participación en campañas, incluso una productora de documentales interesada en contar su historia. Era abrumador. Mariana, que había pasado décadas tratando de no ser notada, ahora estaba siendo arrastrada a los reflectores sin saber cómo manejarlos. Pero algo más significativo sucedió. En el restaurante, las cosas comenzaron a cambiar, no de forma dramática, sino en pequeños gestos que se acumulaban. Clientes que antes chasqueaban los dedos, ahora decían: «Por favor». Las propinas aumentaron. Un cliente habitual, ejecutivo de una gran empresa, detuvo a Mariana un día y le dijo que había mostrado el vídeo en una reunión de equipo, usándolo como ejemplo de cómo no tratar a los empleados. Valeria convocó una reunión extraordinaria con todo el equipo. Anunció un aumento salarial para todos los meseros, mejores condiciones de trabajo y un programa de capacitación para que la gerencia tratara a los empleados con más respeto. No era perfecto, no resolvía todo, pero era un progreso. Y Mariana sabía, aunque nadie lo dijera abiertamente, que esto había sucedido por ella, por el vídeo, por la vergüenza pública que ningún restaurante de lujo quería enfrentar. Mientras tanto, Rodrigo Fernández Villarreal enfrentaba su propia tormenta. La disculpa pública no había sido suficiente. Contratos millonarios fueron cancelados. 3 grandes cadenas de turismo dejaron de recomendar los hoteles Villarreal. Los accionistas exigieron su renuncia temporal de la presidencia de la empresa. La marca que había construido durante décadas estaba siendo manchada por 3 minutos de arrogancia capturados en vídeo. Mariana seguía las noticias con sentimientos encontrados. No sentía placer en su caída, pero tampoco sentía pena. Él se lo había buscado. Había elegido humillar a alguien que juzgó inferior, alguien que pensó que no tendría voz para responder. Las consecuencias eran suyas, hasta que, un martes lluvioso, llegó una carta. No era un correo electrónico, no era un mensaje, era un sobre de papel caro, con el escudo de Hoteles Villarreal International, dirigido a ella personalmente en el restaurante. Mariana lo abrió con manos temblorosas, y dentro encontró 3 páginas escritas a mano. La letra era masculina, inclinada, llena de tachaduras como si el autor la hubiera reescrito varias veces. Estimada señora Mariana López, sé que mi disculpa pública sonó falsa porque lo fue. Escribí lo que mi equipo de relaciones públicas me ordenó escribir,
intentando contener los daños a mi imagen. Pero la verdad es que ninguna declaración pública podría expresar la vergüenza que siento. He pasado 53 años de mi vida acumulando dinero, poder, influencia. Construí un imperio, pero en el proceso me olvidé de construir un carácter. Traté a personas como usted, personas que trabajan honestamente, como si fueran inferiores, como si el hecho de haber nacido en cuna de oro me diera derecho a despreciar a quien no tuvo la misma suerte. Aquella noche en el restaurante fue un espejo brutal. Usted respondió con una dignidad que yo nunca he tenido. Mostró fuerza donde yo solo mostré debilidad disfrazada de arrogancia. Y lo peor es que usted no fue la primera persona a la que humillé. Fue solo la primera que tuvo el valor de enfrentarme. No estoy pidiendo su perdón, no lo merezco. Solo estoy reconociendo que usted tenía razón en cada palabra que dijo. Confundo el dinero con el carácter. Creo que la fortuna me da derechos que no tengo. Y me ha llevado 53 años para que alguien tuviera el valor de arrojarme esa verdad a la cara. Estoy apartado de la empresa. No por elección, sino porque mis propios accionistas lo exigieron. Estoy enfrentando las consecuencias de mis acciones y por primera vez en mi vida no puedo comprar mi salida. Esto es aterrador y extrañamente liberador. No sé si algún día me convertiré en una mejor persona, pero sé que esa noche cambió algo en mí. Gracias por su valentía. Gracias por mostrarme lo perdido que estaba. Con sincero arrepentimiento, Rodrigo Fernández Villarreal. Mariana leyó la carta 3 veces. A diferencia del comunicado oficial, esas palabras tenían peso, vulnerabilidad, verdad. No borraban lo que había hecho, no limpiaban su conciencia, pero eran reales. Eran el comienzo de algo, quizás. Dobló la carta con cuidado, la guardó en el bolsillo del delantal y volvió al trabajo. No respondió. Aún no sabía si algún día lo haría. El perdón no era algo que se diera fácilmente, no después de años siendo invisible, de acumular humillaciones silenciosas. Pero guardar la carta era reconocer que la había leído, que las palabras habían sido recibidas. El resto, el tiempo lo diría. En el trabajo de traducción, Fernando le envió un proyecto más grande, una novela completa, 200 páginas, de una autora china contemporánea sobre una mujer que equilibraba la tradición y la modernidad. Era desafiante, complejo, y requeriría meses de trabajo. Pero el pago sería significativo. Casi la mitad de lo que ganaba en un mes en el restaurante. Mariana aceptó sin dudarlo. Comenzó a trabajar noches enteras, fines de semana, cada minuto libre dedicado a transponer las palabras chinas al español, capturando no solo el significado literal, sino el alma de la narrativa. Era agotador, pero también era profundamente satisfactorio. Se sentía viva de una manera que no había sentido en décadas. Beatriz dio a luz un domingo por la mañana. Una niña, Elena, sana y ruidosa. Mariana sostuvo a su nieta en brazos por primera vez y sintió que algo se completaba dentro de ella. Miró a esa pequeña niña, indefensa, llena de futuro por delante, y le hizo una promesa silenciosa. Elena crecería en un mundo donde su abuela no era invisible, donde mujeres como ella tenían voz, donde la dignidad no era un privilegio, era un derecho. En los meses siguientes, la rutina se estableció. Se despertaba a las 4:30, trabajaba en el restaurante de 7 a 7, volvía a casa y traducía hasta la medianoche. Dormía pocas horas, pero dormía en paz. Visitaba a Beatriz y Elena todos los domingos. Les llevaba libros infantiles que traducía en sus ratos libres, historias en español sobre la cultura china, construyendo puentes entre mundos. Lucas se casó en una pequeña boda en Puebla. Mariana usó parte del dinero de las traducciones para comprar un vestido nuevo, algo bonito, que la hacía sentirse especial. Durante la fiesta, Lucas dio un discurso emocionado, hablando de la madre que había sacrificado todo por sus hijos, que había enfrentado humillaciones con dignidad, que se había levantado cuando el mundo intentó romperla. Mi madre me enseñó que la fuerza no es nunca caer, es levantarse cada vez que caes,
Y ella se levantó tantas veces. Se levantó cuando mi padre se fue. Se levantó cuando tuvo que abandonar sus sueños para criarnos. Y se levantó esa noche en el restaurante, cuando respondió a un multimillonario arrogante con una dignidad que hizo llorar a millones de personas en todo el mundo. Mamá, eres mi heroína, y siempre lo has sido. Mariana lloró abrazada por sus hijos, sintiendo que todo había valido la pena. Cada turno agotador, cada humillación tragada, cada sueño pospuesto. Había criado a 2 adultos buenos, honestos, que la amaban y respetaban. Eso, más que cualquier vídeo viral, era su mayor triunfo. La fama comenzó a disminuir gradualmente. Las visualizaciones se estabilizaron, nuevos videos virales tomaron su lugar en las redes sociales, el mundo siguió girando. Pero los cambios que el vídeo había causado permanecieron. En La Emperatriz, el respeto a los empleados era ahora política oficial. Los clientes aprendieron que los buenos modales importaban. Y Mariana, a los 53 años, tenía 2 identidades que finalmente convivían. De día era mesera, de noche era traductora, y en ambas funciones era vista, respetada, valorada. Fernando le ofreció un contrato fijo con la editorial. No era a tiempo completo, era freelance con garantía de trabajo continuo. Mariana aceptó, pero no dejó el restaurante. Todavía no. Ese lugar, con todas sus dificultades, había sido su hogar durante 23 años. La gente allí, Celia, Antonio, incluso Valeria, eran su familia. No estaba lista para dejar eso atrás. Una tarde tranquila, recibiendo la visita de Elena y Beatriz en el apartamento, Mariana tomó a su nieta en brazos y le cantó una canción de cuna en mandarín. Elena rió, tocando el rostro de su abuela con sus manitas. Beatriz la miró sorprendida. «No sabía que sabías cantar en mandarín, mamá». Mariana sonrió, acunando a su nieta. «Hay muchas cosas que no sabéis de mí, pero estoy aprendiendo que nunca es tarde para mostrar quiénes somos realmente». Esa noche, terminando otro capítulo de la traducción, Mariana miró por la ventana del apartamento. Iztapalapa dormía abajo, luces parpadeando en la oscuridad. La ciudad que la había visto crecer, luchar, sobrevivir. Había perdido tanto a lo largo de los años. Sueños, juventud, la versión de sí misma que estudiaba idiomas y creía que el mundo era posible. Pero había ganado otras cosas. Resiliencia, fuerza, la capacidad de levantarse incluso cuando todo parecía perdido. Y quizás, pensó mientras guardaba el archivo de la traducción, quizás esta versión de ella, la que había sobrevivido al dolor y aún así había encontrado su voz, era más valiosa que cualquier sueño de juventud. Era una versión forjada en el fuego, probada por la vida, y que había emergido no rota, sino transformada. Una mujer que equilibraba bandejas y palabras, que servía mesas y traducía mundos, que era abuela y luchadora, invisible e inolvidable. Había pasado un año desde aquel viernes que lo cambió todo. Mariana se despertó una mañana de septiembre, con el sol entrando por la ventana de la habitación, calentándole el rostro. 53 años, el pelo más blanco que antes, pero los ojos diferentes. Tenían luz ahora, una chispa que había estado apagada durante tanto tiempo y que finalmente había vuelto a brillar. Se levantó y fue a la cocina a preparar café. En el refrigerador, sujeto con un imán de recuerdo de viaje que Lucas había traído, había una foto de Elena, ahora con 6 meses, regordeta y sonriente. Al lado, un recorte de periódico, ya amarillento, con el titular sobre el vídeo viral. Mariana a veces miraba ese recorte y todavía no creía que fuera ella, pero lo era, y seguía siéndolo todos los días. El trabajo de traducción se había convertido en una parte esencial de su rutina. La novela que Fernando le envió tardó 4 meses en completarse, trabajando noches y fines de semana, pero cuando finalmente tecleó la última palabra, sintió una satisfacción profunda que ninguna bandeja servida le había proporcionado jamás. A la editorial le encantó el trabajo, elogió su sensibilidad con los matices culturales e inmediatamente le ofreció otro proyecto.
luego otro. Mariana se había convertido en su traductora preferida para la literatura china contemporánea. El dinero de las traducciones, aunque modesto en comparación con lo que ganaba gente como Rodrigo Fernández, Villarreal, marcó una diferencia real en su vida. Logró pagar deudas antiguas, compró un refrigerador nuevo para reemplazar el que tenía 20 años, e incluso comenzó a ahorrar un poco para quizás, quién sabe, tomarse unas vacaciones por primera vez en décadas. Pequeñas victorias, pero que pesaban como oro para quien había pasado toda la vida contando monedas. En la emperatriz los cambios continuaron. Valeria se había vuelto menos rígida, más humana. Incluso había desarrollado una tímida amistad con Mariana, a veces sentándose con ella durante la pausa para tomar café y conversar sobre cosas que no eran trabajo. Descubrió que Valeria también tenía sus propios arrepentimientos, sueños guardados, sacrificios que nadie veía. Todas ellas, de alguna manera, eran invisibles. Solo que ahora estaban aprendiendo a verse las unas a las otras. Nuevos empleados entraban con regularidad, y Mariana notaba algo diferente. El señor Augusto ahora se aseguraba de presentarlos por su nombre, de tratarlos con respeto desde el primer día. Las propinas se dividían de forma más justa. Incluso había un programa de capacitación sobre atención respetuosa que todos, incluidos los gerentes, tenían que hacer. No era perfecto, no resolvía siglos de desigualdad, pero era diferente. Y diferente ya era mucho. Un día, atendiendo una mesa de empresarios, Mariana reconoció a uno de ellos. Era el ejecutivo que había dicho haber usado su vídeo en una reunión de equipo. Él también la reconoció, sonrió, y cuando ella trajo la cuenta, dejó una generosa propina y una nota. Gracias por enseñarnos a ver a quienes eran invisibles. Todo mi equipo ha cambiado la forma en que trata a los empleados. Usted marcó la diferencia. Mariana guardó la nota en el bolsillo y continuó trabajando, pero sintió algo cálido en el pecho. Diferencia. Había marcado la diferencia. No porque lo planeara, no porque buscara los reflectores, sino porque en un momento de desesperación y claridad había elegido defenderse. Y ese momento se había extendido como ondas en un lago, tocando vidas que nunca conocería. El contacto con Rodrigo Fernández Villarreal había sido solo aquella carta manuscrita. Mariana nunca respondió, pero tampoco la tiró. La guardaba en un cajón, junto con los viejos cuadernos de la universidad y las primeras fotos de sus hijos. Seguía de lejos por las noticias lo que sucedía con él. Había perdido la presidencia de Hoteles Villarreal International, asumida temporalmente por su hija. Vivía fuera del país, según los rumores, intentando reconstruir algún sentido de identidad, lejos de los focos del escrutinio. No sentía pena, pero tampoco sentía rabia. Sentía una indiferencia cansada, como quien mira una tormenta desde lejos, agradecida de estar en terreno seguro. Él tenía sus propias batallas que librar, sus propias lecciones que aprender, y ella tenía las suyas. Un jueves, recibió un correo electrónico inesperado. Era de la coordinadora de la carrera de letras de la UNAM. Habían creado un programa de extensión para adultos que querían retomar estudios interrumpidos y les gustaría saber si Mariana tenía interés en terminar su licenciatura. No habría matrícula. El programa estaba subvencionado y las clases eran nocturnas, precisamente para acomodar a quienes trabajaban. Mariana leyó el correo 5 veces, con el corazón acelerado. Volver a la universidad. Terminar lo que había comenzado 30 años atrás. La idea era aterradora y emocionante al mismo tiempo. Tenía 53 años. Probablemente sería la mayor de la clase y ya estaba agotada equilibrando el restaurante y las traducciones. Pero algo dentro de ella, aquella joven soñadora que había abandonado sus estudios con lágrimas en los ojos, gritaba que era ahora o nunca. Habló con Lucas y Beatriz. Ambos la animaron de inmediato. Dijeron que se lo merecía, que estaban orgullosos solo de que lo considerara. Habló con Celia y Antonio, quienes reaccionaron con un entusiasmo genuino. Incluso Valeria, cuando se enteró, se ofreció a ajustar sus horarios para que pudiera asistir a las clases. Y así, un lunes por la noche,
Mariana entró de nuevo en el edificio de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Había sido tan joven la última vez que estuvo allí, tan llena de certezas que la vida se encargaría de desmantelar. Ahora volvía más vieja, más cansada, pero también más fuerte. Conocía el dolor, conocía el sacrificio, conocía la humillación, pero también conocía la resiliencia, el coraje y el poder de su propia voz. La primera clase fue sobre literatura comparada. El profesor, un hombre de unos 40 años con acento del interior, habló sobre puentes entre culturas, sobre cómo la traducción no era solo trasponer palabras, sino mundos. Mariana escuchó cada palabra con atención religiosa, tomando notas como no lo hacía en décadas. Al final de la clase, el profesor preguntó si alguien tenía experiencia con la traducción. Mariana dudó. La antigua ella se habría quedado callada, invisible, pero ya no era esa mujer. Levantó la mano. Yo traduzco literatura china, de mandarín a español. El profesor pareció genuinamente interesado. Le pidió que se quedara después de la clase. Quería conversar. Mariana esperó, nerviosa, mientras los otros estudiantes salían. Cuando se quedaron solos, el profesor sonrió. «Usted es la Mariana del vídeo, ¿verdad?», la mesera que respondió en mandarín. Mariana asintió, preparada para la vergüenza o las bromas, pero el profesor simplemente siguió sonriendo. Mostré su vídeo en la primera clase del semestre, a todos mis alumnos de traducción, como ejemplo de que los idiomas no son solo herramientas académicas, son poder, son identidad, son defensa. Usted ilustró eso de forma más poderosa que cualquier teoría que yo podría enseñar. Es un honor tenerla en mi clase. Mariana salió de la facultad esa noche con paso ligero. El cielo de la Ciudad de México estaba despejado, algo raro, y podía ver algunas estrellas entre los edificios. Tomó el autobús de vuelta a Iztapalapa pensando en trayectorias, en cómo la vida rara vez es lineal, en cómo a veces necesitas renunciar a los sueños solo para encontrarlos de nuevo de una forma diferente, en un tiempo diferente. Los meses siguientes fueron de una rutina agotadora que ponía a prueba los límites de su resistencia. Se despertaba a las 4:30, trabajaba en el restaurante de 7 a 12, volvía a casa, dormía 2 horas, estudiaba, iba a clase por la noche, volvía, traducía hasta tarde. Los fines de semana dividía su tiempo entre estudios, traducciones y visitas a Elena, que crecía demasiado rápido. Pero era un agotamiento diferente. Tenía sentido. Cada página traducida, cada clase a la que asistía, cada examen aprobado, era un paso hacia algo. No solo un título, aunque eso importaba. Era un paso hacia sí misma, hacia una versión de ella que había sido interrumpida pero no destruida. En la facultad se hizo amiga de una chica de 20 años llamada Julia, que reconoció a Mariana y en lugar de tratarla como a una celebridad, la trató como a una compañera. Estudiaban juntas en la biblioteca, Julia aportando la perspectiva de la juventud, Mariana aportando la experiencia de la vida. Formaron una pareja improbable que funcionaba perfectamente. El segundo año de universidad trajo desafíos mayores, trabajos más complejos, lecturas más densas, aún menos tiempo. Mariana tuvo momentos de querer rendirse, noches en las que lloraba de cansancio sobre libros de sintaxis avanzada, pero siempre que pensaba en abandonar, recordaba el viernes en el restaurante. Recordaba haber encontrado su voz cuando todos esperaban silencio. Si había tenido el valor para aquello, tenía el valor para esto también. En el trabajo la dinámica continuó cambiando. La emperatriz ganó reputación no solo por su comida, sino por el trato respetuoso a sus empleados, algo raro en establecimientos de lujo. Empezaron a recibir solicitudes de gente que quería trabajar específicamente allí, atraída por las nuevas políticas. Y Mariana, ahora reconocida no como la mesera invisible, sino como parte de la historia del lugar, a veces capacitaba a los nuevos empleados, enseñándoles no solo cómo servir mesas, sino cómo mantener la dignidad mientras lo hacían. Celia se jubiló en una ceremonia pequeña pero emotiva que el restaurante organizó.
Antonio dio un discurso sobre sus 30 años de trabajo y Mariana le regaló a su amiga un libro de cuentos chinos que ella misma había traducido, dedicado a Celia, mujer de fuerza silenciosa. Se abrazaron llorando, dos mujeres que habían sobrevivido a décadas de invisibilidad y ahora podían finalmente descansar, o al menos una de ellas. Cuando Mariana cumplió 54 años, sus hijos le organizaron una fiesta sorpresa. No era grande, solo familia y amigos cercanos, pero había amor en cada detalle. Lucas trajo un pastel. Beatriz decoró el pequeño apartamento con flores. Elena dio sus primeros pasos tambaleantes directamente a los brazos de su abuela. Fernando apareció trayendo el primer ejemplar impreso de la novela que Mariana había traducido con su nombre en la portada. Traducción de Mariana López. Sostuvo el libro con manos temblorosas. Era real, tangible, prueba física de que había hecho algo que importaba, algo que permanecería. Su nombre en la portada de un libro. La joven de 20 años que abandonó la universidad llorando jamás lo habría imaginado. Pero aquí estaba. La fiesta fue sencilla pero alegre. Comieron pastel, se rieron de historias antiguas. Lucas mostró fotos vergonzosas de la infancia. Y entonces Beatriz pidió silencio, diciendo que tenía un regalo especial. Le entregó a Mariana un sobre. Dentro había un billete de avión. Para Pekín, China. Ida y vuelta, 3 semanas, todo pagado por sus hijos, que habían ahorrado dinero en secreto durante meses. Mariana se quedó sin palabras. China, el país cuyo idioma había amado, estudiado, usado como defensa y como puente. Nunca había ido, nunca había tenido el dinero o el tiempo o el valor de imaginarlo, y ahora sus hijos, aquellos a los que había criado sacrificándolo todo, le estaban dando eso a ella. Lloró. Lloró tanto que Elena empezó a llorar también, asustada, y todos rieron entre lágrimas. Era alegría mezclada con décadas de dolor, de sacrificio, de sueños pospuestos que finalmente, milagrosamente, se estaban haciendo realidad de formas que nunca había previsto. El viaje tuvo lugar 3 meses después, durante sus vacaciones del restaurante y un descanso entre semestres de la universidad. Mariana embarcó en el 1970 aeropuerto de la Ciudad de México con una maleta pequeña y un corazón enorme de expectativa. Nunca había salido de México. Apenas había salido de la Ciudad de México, y ahora se iba al otro lado del mundo. Pekín la sorprendió. Era caótica y organizada, antigua y moderna, ruidosa y hermosa. Visitó la Gran Muralla, el Templo del Cielo, la ciudad prohibida. Pero lo que más la conmovió fue poder usar el mandarín de verdad, no solo en traducciones solitarias, sino en conversaciones. Habló con vendedores ambulantes, con guías turísticos, con gente común en los parques. Y todas las veces, cuando se daban cuenta de que no era china, pero hablaba el idioma con fluidez, se sorprendían, la elogiaban, le preguntaban cómo había aprendido. Una tarde en Pekín, sentada en un pequeño café cerca de la Universidad de Pekín, Mariana conversó con una anciana china sobre literatura. La mujer tenía unos 70 años, profesora jubilada, y quedó impresionada con el conocimiento de Mariana sobre la poesía clásica china. Conversaron durante horas, y cuando Mariana le contó su historia, sobre trabajar como mesera, criar a sus hijos sola, haber abandonado los estudios y retomarlos décadas después, la anciana le tomó la mano con fuerza. Usted es la prueba de que nunca es tarde, que la fuerza no es nunca caer, es siempre levantarse. Su historia necesita ser contada. Mariana sonrió, apretando la mano de la anciana. Ya ha sido contada, millones de veces, pero gracias. Gracias por ver. Volvió de México transformada. Ya no era la mujer que se había ido, aunque solo fueran 3 semanas. Había visto el mundo, había usado su amado idioma en su contexto original, se había demostrado a sí misma que los sueños, incluso pospuestos por décadas, todavía eran posibles. De vuelta en el restaurante, trabajó con energía renovada. De vuelta en la universidad,
Estudió con más enfoque. De vuelta en las traducciones, escribió con más profundidad. Todo tenía sentido ahora. Todo estaba conectado. La mesera, la traductora, la estudiante, la madre, la abuela. No eran versiones diferentes de ella. Eran la misma mujer compleja, multifacética, superviviente. 2 años después del vídeo viral, Mariana se graduó. La ceremonia fue emocionante. Un auditorio lleno de gente joven y ella, con 55 años, el pelo blanco bajo el birrete. Lucas, Beatriz y Elena estaban en el público, aplaudiendo. Fernando estaba allí, orgulloso. Incluso Valeria y algunos colegas del restaurante aparecieron, sosteniendo pancartas hechas a mano. Mariana subió al escenario con las piernas temblorosas, recogió su título y miró al público. No dio un discurso. No era necesario. Simplemente levantó el título en alto para que todos lo vieran, especialmente la versión de sí misma de 30 años atrás que había abandonado sus estudios llorando. «Mira», quiso decirle, «lo lograste. Tardó, dolió, tuvo desvíos, pero lo lograste». Después de la graduación, Fernando le hizo una propuesta oficial. La editorial quería contratarla a medio tiempo, trabajando desde casa, traduciendo literatura china. El salario no era grande, pero era fijo con prestaciones. Mariana hizo las cuentas. Con eso y lo que ganaba en el restaurante podría vivir cómodamente. No rica, nunca sería rica, pero sin la constante presión de fin de mes. Aceptó. Pero no dejó la Emperatriz. Redujo a medio tiempo, trabajando solo las cenas 3 veces por semana. No era por el dinero, era porque ese lugar, con todas sus dificultades y humillaciones pasadas, había sido donde encontró su voz. Era donde se había levantado. Dejarlo por completo le parecía traicionar algo fundamental. Y así estableció un nuevo equilibrio. Traducía por las mañanas y las tardes. Trabajaba en el restaurante algunas noches. Visitaba a Elena los domingos. Iba al teatro con Julia cuando podía. Visitaba a su madre anciana que vivía en una residencia en Querétaro. No era la vida que había soñado a los 20 años. Era mejor. Era real, vivida, conquistada. 3 años después del vídeo, la demanda de entrevistas y apariciones había disminuido por completo. Mariana volvió a ser relativamente anónima, excepto para quienes realmente importaban. En el restaurante, los clientes antiguos la conocían y respetaban. En la editorial, era valorada por su excelente trabajo. En la familia, era la matriarca que había sobrevivido a todo y había emergido más fuerte. Pero a veces todavía recibía mensajes, trabajadores diciendo que el vídeo había cambiado cómo se veían a sí mismos, jefes diciendo que habían repensado cómo trataban a sus empleados, estudiantes diciendo que su historia los había inspirado a no renunciar a sus sueños, incluso cuando la vida forzaba desvíos. Una tarde de otoño, cuidando a Elena mientras Beatriz trabajaba, Mariana sentó a su nieta de 3 años en su regazo y abrió un libro infantil que había traducido. Era sobre una conejita que soñaba con volar, pero no tenía alas. La conejita lo intentaba todo. Construía alas de plumas, de papel, de tela. Nada funcionaba, hasta que un día se dio cuenta de que no necesitaba alas. Podía trepar a los árboles, escalar montañas, mirar el mundo desde arriba de otras formas. Elena escuchaba con atención, con los ojos muy abiertos. Cuando Mariana terminó, la niña preguntó con voz de niña: «Abuela, tú eres la conejita». Mariana sonrió, besando la frente de su nieta. Quizás todos lo somos, buscando alas cuando tenemos piernas fuertes que pueden llevarnos lejos de todos modos. A los 56 años, Mariana miraba hacia atrás y veía un camino tortuoso, lleno de dolor, sacrificio, humillación, pero también lleno de amor, fuerza, renacimiento. Había perdido su juventud cuidando de sus hijos, había perdido sueños por la supervivencia, había perdido su voz por la invisibilidad, pero todo eso, de alguna manera misteriosa que aún no entendía completamente, había forjado quien era ahora.
una mujer que equilibraba bandejas y palabras, que servía cenas y traducía mundos, que se había levantado cuando el mundo la pisoteó. Y quizás esa era la verdadera lección, que la fuerza no era nunca caer, era caer 1000 veces y levantarse 1001. Era perder tu voz y reconquistarla con intereses. Era ser invisible durante décadas y de repente, en un momento de claridad absoluta, hacer que el mundo te viera. Esa noche, después de devolver a Elena, después de cenar sola en el pequeño apartamento que seguía siendo su puerto seguro, Mariana se sentó en la mesa de la cocina y abrió su portátil. Tenía una nueva traducción esperando, un cuento sobre una mujer china que trabajaba en los campos de arroz y soñaba con la ciudad. Sonrió. Siempre historias sobre mujeres que soñaban más allá de sus circunstancias. Quizás por eso conectaba tan profundamente con la literatura femenina china. Veía en esas historias ecos de la suya propia. Comenzó a traducir. Las palabras fluían, el chino transformándose en español bajo sus dedos, mundos construyéndose en un nuevo idioma. Afuera, Iztapalapa dormía. La Ciudad de México respiraba al ritmo de la noche, y Mariana, a los 56 años, equilibrando trabajos, amores, pérdidas y victorias, sabía con certeza absoluta una cosa: se había levantado, no con fortuna, no con fama, sino con algo mucho más valioso: coraje, dignidad y la certeza inquebrantable de que merecía ser vista, ser escuchada, ser respetada. Siempre lo mereció. Solo necesitó 52 años para recordarlo.